Queridas hermanas, hermanos, en el libro del Génesis se menciona al principio de la Biblia que el sufrimiento es parte de la vida humana, parte de nuestra vida limitada, de nuestra vida que es pasajera en esta tierra, y por lo tanto no podemos decir que no vamos a sufrir en algún momento de la vida. Sin embargo, ya desde ese libro del Génesis se muestra que ese sufrimiento, de una o de otra manera, podemos hacer que sea más llevadero. ¿Recuerdan lo que le dijo a Dios a Adán y a Eva después del pecado? Por haber hecho esto, tendrás que trabajar con el sudor de tu frente, tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente, es decir, vas a tener que sufrir para trabajar. ¿Y qué le dijo a Eva? Vas a tener que parir hijos con el dolor también del parto. Sin embargo, fíjense qué interesante, cuando el ser humano trabaja con gusto, con creatividad, con el deseo de servir a los demás, de transformar el mundo, el trabajo se convierte ya no en un dolor, sino en una gran alegría. Y cuando la mujer da a luz a un hijo y lo recibe con agradecimiento y con el deseo de educarlo y darle lo mejor, ese dolor se convierte también en algo positivo. Quiere decir que el hombre, la mujer, podemos transformar ese dolor dándole un sentido. En la primera lectura hemos escuchado que precisamente como Cristo, Dios hecho hombre, toma nuestra naturaleza humana por ser humano, por estar dentro de la humanidad, aunque es Dios, tendrá que padecer. Y para transformar el mundo en algo mejor, para transformar el dolor que ocasiona el pecado, tendrá que sufrir. Y esto, si bien no le da una alegría en cuanto a no sentir dolor, le da una satisfacción porque a través de su dolor podrá transformar la historia. Por eso la primera lectura hablaba ya desde muchos siglos antes el profeta Isaías de que el Hijo de Dios tendría que sufrir. Por otra parte, Cristo no quiere engañar a sus discípulos cuando los llama y cuando los invita a que lo sigan. Poco a poquito los discípulos lo van conociendo, han visto cómo multiplica el pan, cómo multiplica los peces, otras cosas, pero Jesucristo les dice, no crean que todo va a ser multiplicaciones, todo va a ser curaciones, también van a venir momentos de persecución, momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Y ahí es cuando los apóstoles como que dicen, esa parte ya no me gusta. Y estaban en su libertad para ver si continuaban con Jesús o no. Jesús, de hecho, también les va preguntando, porque ellos poco a poquito irán descubriendo quién es Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, pues algunos piensan que es el profeta Elías que ha regresado, o te confunden con Juan el Bautista. Y Jesús les dice, bueno, ¿ustedes qué han visto de mí? Y Pedro es el único que dice, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, el esperado. Cristo le tendría que haber dicho a Pedro, bueno, si sacas esa conclusión, ¿qué dice el profeta Isaías del esperado? Que tendrá que sufrir por la humanidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos gusta ver sufrir a una persona a quien queremos? Claro que no. Por eso, en muchas ocasiones lo que hacemos es tratar de evitar que alguien sufra. Y hay ocasiones en que esto tiene un sentido, como por ejemplo, cuando se cae el niño y se hace un raspón, que la mamá se acerque, le haga una curación, está bien. Cuando al esposo le duele la cabeza o a la esposa y se acerca uno de su pareja a darle una pastillita que le quite el dolor, claro, por supuesto. Cuando una persona ha perdido un ser querido y está sufriendo y se acerca otro a darle consuelo, creo que eso está muy bien. ¿Cuándo no está bien que nos quieran quitar un sufrimiento, un dolor? Cuando ese sufrimiento nos va a llevar a una cosa mucho más alta en nuestra vida.
Como por ejemplo, ese muchacho que pues sí, se tiene que separar de la casa familiar, tiene que dejar el país, tiene que ir a un lugar extraño, a un país distinto, porque va a estudiar una maestría. Y entonces la mamá, no hijo, no te vayas. ¿Y qué tal si se cae el avión? ¿Y qué tal si allá no te hacen caso? ¿Y qué tal si allá te enfermas? ¿Y qué tal si... A ver, señora, yo entiendo que usted trata de evitar estas cosas que le está diciendo a su hijo, pero lo normal es que no pasen. Y si su hijo le hace caso a usted, él nunca va a concluir su maestría. O aquel otro papá o mamá, hija, no te cases, no te conviene, mira, es que el matrimonio tiene muchos problemas y quién sabe qué. Y la muchacha enamorada, ilusionada, con una buena pareja y todo, por hacer caso a los papás, deja esa oportunidad tan maravillosa que tenía. Yo creo que en este caso, tratar de evitar el dolor cuando alguien está buscando algo mejor, no es correcto. Por eso, cuando Pedro se acerca a decirle a Cristo, no, mejor no sufras, ¿qué le dice Cristo? Aléjate, Satanás. Porque toda aquella persona que nos impide crecer, que nos impide hacer el bien, que nos impide buscar cosas nuevas, aunque éstas cuesten sufrimiento, no está viniendo ese consejo de parte de Dios. Hoy precisamente que celebramos nuestra independencia, pensemos en cuánta gente quedó muerta en los campos de lucha por obtener la libertad. Cuánta gente lamentablemente fue fusilada por buscar la libertad. Ellos sabían que iban a sufrir hambre, persecución, cárcel o incluso la muerte, y sin embargo decían, sabemos que vamos a sufrir, pero por un valor más importante. Y por eso les decía, qué delicado que hayamos recibido un país con libertad y que mucha gente lamentablemente empiece a esclavizarse, siendo esclavos de la droga, esclavos del alcohol, de la violencia o peor aún, esclavo de estar viviendo de limosnas, esclavos de la corrupción, esclavos de la lucha entre un grupo y otro, cuando México debe de ser uno. Pidamos por nuestro país para que nuestro país tenga una verdadera libertad que sea propiciada por sus propios gobernantes, que no esclavicen al pueblo en ninguna parte del mundo con mentiras, con falsas promesas, con engaños y sobre todo con antivalores. Y como hace mucho que no les cuento un cuento en esta misa, niños, les voy a contar este cuento que se llama Un Cristo sin cruz, que está tomado de mi libro de cuentos para entender el Evangelio. Claudio tenía una gran fortuna, pero a diferencia de sus amigos cristianos, era infeliz. No comprendía la causa de aquella generosidad, alegría y actitud de servicio que tenían ellos. Cuando les preguntó la causa, ellos le dijeron, es maravilloso saber que Cristo murió por nosotros. La imagen sencilla de un crucifijo nos recuerda su gran amor y nos enseña a ver las cosas de otra manera. Gozamos cada instante de la vida, nos esforzamos en vivir el mandamiento del amor y soportamos con paciencia los momentos difíciles o dolorosos. El hombre rico no escuchó con atención. Pensó que sería suficiente un crucifijo para obtener la felicidad. Visitó la casa de un escultor que hacía imágenes religiosas, observó los crucifijos, pero no encontró lo que buscaba. Entonces le dijo al escultor, oiga, busco una imagen de Cristo crucificado, sin corona de espinas, ni clavos, ni llagas, ni sangre. Y si es posible, sin cruz. El artista se extrañó y trató de explicarle que eso era imposible. Pero el millonario insistió, no hay imposibles ante el precio que le voy a pagar. Luego firmó un cheque por una alta cantidad y se lo entregó al escultor. Le advirtió, yo siempre trato de buscar lo placentero y evito cualquier sacrificio. Por eso, la imagen que le pido no debe expresar ningún sufrimiento. El artista
aceptó la inusual petición y después de un mes entregó la imagen. El millonario no pudo colgarla sobre la pared porque le faltaba la cruz. La colocó sobre una mesa, encendió una veladora y con un sentimiento mágico dijo: mis amigos cristianos afirman que haciendo oración ante un crucifijo reciben bendiciones y son felices. Yo reconozco que no asisto a misa, ni tengo interés en cumplir los mandamientos. No hago nada que no sea remunerado o placentero y solo me interesa mi propio bien. No obstante, creo que este objeto mágico podrá ayudarme a ser feliz. Desde entonces, el millonario encendía una veladora ante la imagen y repetía en forma mágica su petición de ser feliz. Sin embargo, pasaron muchas semanas y el hombre seguía infeliz. Cierto día, desesperado, reclamó al crucifijo: ¿por qué haces felices a mis amigos y a mí no? ¿Por qué cambias su vida y no la mía? Yo también puse tu imagen en mi casa. ¿Hay algún ritual que me falte cumplir? Y amenazó: si hoy no escuchas mi petición, mañana te tiraré a la basura. Y con aquella promesa se fue a dormir. Durante lo más profundo de su sueño, escuchó que Jesús le decía: yo no soy un objeto mágico ni hago magia. No puedo transformar la vida de quien no me sigue. Para salvarte me hice hombre. Vine al mundo para enseñar que la felicidad plena, el triunfo y la resurrección se obtienen transitando el camino de la cruz. Desde entonces, mis discípulos saben que la cruz es un libro de sabiduría, el modelo del amor, el precio de la redención y el perdón. Cuando la contemplan, renuevan su compromiso, esfuerzo y sacrificio cotidianos. Así, adquieren la paciencia y virtudes necesarias para vivir el amor, porque no hay amor verdadero que no incluya sacrificio o sufrimiento. Ese es el secreto de la felicidad y de la vida. El hombre despertó de aquel sueño sobresaltado. Sintió que alguien le hablaba directamente al corazón, pero no le dio importancia y se volvió a dormir. Al día siguiente, cuando abrió los ojos, aún escuchaba como eco las palabras del sueño. Poco después, cuando se acercó a la escultura, vio que le habían aparecido inexplicablemente cruz, corona de espinas, clavos y llagas. En aquel momento, el millonario comprendió el mensaje y cayó de rodillas. Reconoció que una simple imagen no podría cambiar su vida mágicamente o darle sentido. Entendió que no podía aceptar a un Cristo parcial o incompleto. No podía aceptarlo y rechazar su cruz. A partir de entonces decidió conocer mejor a Jesucristo, se acercó a la iglesia, aprendió a leer la Biblia y se hizo parte de una comunidad. Ahora, cada vez que contempla un crucifijo, cambia su visión del mundo y su corazón se asemeja al de Cristo, que es su principal riqueza. Así que concluyendo, cuando el sufrimiento se puede quitar, hay que quitarlo. Si tienen dolor de muelas, si se cayeron y tienen una raspadura y se puede quitar, hay que quitárselo. Nada de que, yo le ofrezco a Dios. No, cuando se puede quitar este sufrimiento, hay que quitarlo. Pero cuando sea necesario el sufrimiento para que la familia esté mejor, para que el trabajo dé mejor fruto y se convierta en servicio, para que el mundo sea mejor, en ese caso, como Cristo lo acepta, hay que aceptarlo y darle sufrimiento. Así que yo hoy felicito especialmente a ustedes, niños, que de repente sufren un poquito por entender las clases, sufren un poquito por sobrellevar ese compañero que da lata. A ustedes, papás, mamás, que sufren teniendo que levantarse temprano, aunque se hayan desvelado, trabajando horas extras para comprarles los útiles. Aquellos trabajadores sociales que sufren teniendo paciencia ante una persona que es totalmente negativa. Y a todos los que hacen que el sufrimiento vaya transformando al mundo porque lo están uniendo
al sacrificio de Cristo.